Todos los seres vivos están formados por células. Las formas, tamaños y funciones pueden ser muy distintos, pero todas las células tienen en común la presencia de la membrana plasmática. El citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una delgada bicapa de lípidos y proteínas que, entre otras funciones, regula la entrada y salida de sustancias. Por otra parte, la membrana además presenta, como vemos aquí, el colesterol, diversas proteínas y algunas unidas a carbohidratos. Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Eso quiere decir que presentan una parte polar hidrofílica que se encuentra en la cabeza y una parte apolar hidrofóbica que se encuentra en la cola. Esas moléculas se encuentran en constante movimiento de flip-flop, traslación y rotación, como se muestra en la siguiente imagen. Estos movimientos hacen que la membrana plasmática adopte una característica de fluidez de constante cambios. Además, como se encuentran inmersas las proteínas, se puede observar cómo esas movilizan continuamente. Por este motivo se denomina la membrana como mosaico fluido. El colesterol es una molécula grasa presente exclusivamente en las membranas de células animales. Esta otorga mayor rigidez a la membrana, es decir, cuando se encuentra en mayor cantidad, la membrana disminuye su fluidez. Este se encuentra asociado a las colas de fosfolípidos, siendo de carácter apolar. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman el nombre de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos. Estos se asocian a las proteínas y determinan a los glucoproteínas o se unen a los lípidos, los cuales se denominan glucolípidos. Estas moléculas sirven para la identificación celular y para protección química o mecánica de la célula. La unión de todos estos carbohidratos se denomina glucocálix y puede superar el grosor de la membrana plasmática. Proteínas integrales. Son proteínas que atraviesan la membrana con regiones hidrófobas integrales que interactúan con la región apolar de la bicapa y con otras regiones hidrófilas que quedan expuestas hacia el citoplasma y el espacio extracelular. También es aquella que se encuentra embebida o atravesada en la bicapa lipídica. Es opuesto al de proteína periférica, que se adhiere externamente y de forma débil a la membrana. Se puede separar sin alterar la bicapa simplemente aplicando alta concentración en la sal. Proteínas periféricas. Residen a una sola cara de la membrana y por lo general están unidas a una proteína integral de la membrana. Una de sus principales funciones es actuar como receptores de señales extracelulares. Ahora que ya conocemos todos los componentes de la membrana celular, podemos observar acá cuál es el movimiento constante de los fosfolípidos, la presencia de diversas proteínas en la membrana y cómo esta tiene interacción como por dentro y por fuera de la célula. Podemos observar estas proteínas que se encuentran inmersas de la membrana atravesándolas. También hay proteínas periféricas, es decir, solo una parte de la membrana, y también observemos cómo estas proteínas funcionan como verdaderos canales, donde sirven como transporte de diversas sustancias, dándole el carácter de membrana semipermeable. En este caso representado con pelotitas rojas que serían glucosa y las pelotitas azules serían moléculas de agua. Entonces las células, al tener una membrana semipermeable, genera un movimiento de agua y esta agua va a ir en dirección donde haya mayor cantidad de moléculas para generar así un medio de concentraciones iguales. Entonces cuando se genera el movimiento de agua, así se va a producir un medio isotónico, donde se pueden observar en este esquema que se encuentra la misma cantidad de moléculas de tanto en el medio extracelular, es decir, fuera de la célula, como en el medio intracelular.
es decir, adentro de la célula. Cuando existe demasiada concentración de solutos en el medio extracelular, donde la célula no alcanza a igualar el medio, se produce la crenación en la célula animal. Cuando la célula se seca y en la célula vegetal se produce la osmólisis. Cuando se produce un excesivo, cuando el agua sale excesivamente en este esquema. En cambio, podemos ver la célula inmersa en un medio hipotónico. Esto quiere decir que hay una mayor concentración de agua en el medio extracelular que de solutos. Dentro de la célula podemos observar que se encuentra mayor cantidad de concentración de solutos que de agua. Entonces, por la osmosis y que es de movimiento de agua, esto se va a tratar de igualar para generar un medio isotónico y existen movimientos de agua hacia el interior de la célula, donde si la célula vegetal se produce donde si es excesivo se puede producir una citólisis, que es la muerte de la célula por exceso de agua, y en célula vegetal se produce la turgencia, donde la célula no alcanza a explotar ya que sus paredes son muy firmes, y en los glóbulos rojos este proceso de explotar la cantidad de agua se denomina hemólisis. Muchas gracias por su atención.